Las naves plateadas colgaban en el espacio como flores mortales, ocultas detrás de la luna de la Tierra, donde ningún ojo humano podía verlas. El comandante Beltar presionó sus largos dedos contra el panel de control y observó el planeta azul girar lentamente debajo. Durante 3 meses, su flota había estado estudiando el pequeño mundo, aprendiendo sobre las extrañas criaturas que vivían allí. Señor, el informe diario está listo, dijo el oficial científico Krix, su piel azul pálido brillando bajo las suaves luces de la nave. Como todos los aperianos, Krix era alto y delgado, con grandes ojos oscuros que nunca habían visto la luz solar intensa. Su gente provenía de un mundo perfecto donde el clima nunca cambiaba y el peligro era solo una palabra en los libros antiguos. Asintió y tomó el panel de datos. La información le hizo sonreír. Estos humanos eran tan débiles, tan indefensos. Sus naves espaciales más rápidas apenas abandonaron su propio planeta. Sus armas eran cosas simples que lanzaban trozos de metal. Lucharon entre sí por pequeñas porciones de tierra y recursos que cualquier especie civilizada compartiría libremente. Perfecto. Beltar dijo que serán fáciles de conquistar. Nuestras armas están 1000 años por delante de las suyas. Nuestras naves son más rápidas que cualquier cosa que puedan imaginar. Esta será la victoria más fácil en la historia del Imperio Seeriano. En el puente que lo rodeaba, otros oficiales asintieron y sonrieron. Habían sido elegidos para esta misión porque eran los mejores guerreros de la flota. Pero ninguno de ellos se había enfrentado jamás a un peligro real. En Sepr Prime, su mundo natal, la temperatura nunca superó los 80 grados. No hubo tormentas, ni terremotos, ni animales peligrosos. Los alimentos crecían con facilidad y todos vivían en perfecta armonía. Los apiranos habían conquistado otros 12 mundos, pero todos ellos habían sido tan pacíficos como el suyo. Especie que vivía en planetas tranquilos con tecnología, pero sin verdadero espíritu de lucha. Los humanos les parecían exactamente iguales. Muy abajo, en la superficie de la Tierra, Jake Sullivan estaba teniendo la peor mañana de su vida. Las campanas de alarma en la refinería de petróleo estaban sonando, y un humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo como un monstruo terrible. Jake había trabajado en esta planta durante 20 años y nunca había visto nada tan malo. «Jake, vuelve aquí», gritó la jefa de bomberos Linda Carter mientras corría hacia él. Su rostro estaba cubierto de hollín y sus ojos estaban abiertos por el miedo. «Todo el lugar va a estallar». Jake se detuvo y miró los edificios en llamas. El incendio había comenzado en el área de almacenamiento, pero ahora se estaba propagando rápidamente. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía arder. Las vigas de metal brillaban al rojo vivo y comenzaban a doblarse. Los cristales de las ventanas estallaban por la temperatura. ¿Cuántas personas quedan todavía dentro?, Jake preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería mala. Linda miró su radio y meneó la cabeza. 3 trabajadores en la sala de control principal. Morris, Carlos Rivera y Amy Walls. Estaban tratando de apagar los sistemas cuando el fuego los alcanzó. Ahora están atrapados. Jake sintió que su corazón se hundía. Él conocía a esas 3 personas. Había trabajado con él durante 15 años y tenía fotografías de sus nietos en su escritorio. Carlos tenía apenas 25 años y se casaría el mes siguiente. Amy era la mejor ingeniera que tenían y tenía una pequeña hija en casa. ¿Qué pasa con el departamento de bomberos?, Jake preguntó. ¿No pueden entrar allí? Linda señaló a su equipo que estaba rociando agua sobre las llamas desde una distancia segura. Mira este lugar, Jake. La temperatura en el interior supera los 1000 grados. Nuestro equipo no puede soportarlo. Nadie puede entrar allí y vivir. Jake se quedó mirando el edificio en llamas. A través del humo y las llamas, pudo ver la sala de control donde estaban atrapados sus amigos. Estaba en lo más profundo de la planta, rodeado por lo peor del incendio. Cualquier persona normal diría que es imposible alcanzarlo. Pero Jake Sullivan no era una persona normal.
aunque no lo sabía. Había nacido y crecido en un planeta que intentaba matarlo todos los días. La Tierra lo había hecho fuerte de una manera que ningún mundo pacífico podría comprender. Cuando Jake tenía 10 años, caminó 5 millas a través de una tormenta de nieve para buscar ayuda cuando la camioneta de su padre se averió. Cuando tenía 16 años, sacó a un hombre que se estaba ahogando de un río desbordado mientras la corriente intentaba arrastrarlos a ambos. Cuando tenía 22 años, trabajó durante 6 meses en el calor del desierto de Arizona, construyendo carreteras bajo el sol abrasador. Todos los seres humanos tenían historias como esta, pero no creían que fueran especiales. Simplemente pensaban que era una vida normal. Allá en lo alto del espacio, los aperianos observaban sus instrumentos con creciente interés. Algo inusual estaba sucediendo en la superficie del planeta. «Comandante», gritó Crix con voz emocionada. «Hay un gran evento térmico en el sector 7. Parece ser algún tipo de accidente industrial». Beltar se movió para mirar las lecturas. Los números lo hicieron fruncir el ceño. «Estas señales de calor son muy altas. ¿Qué están haciendo los humanos al respecto?» «Parece que están respondiendo con sus equipos de emergencia», dijo Crick, estudiando los datos. «Esta podría ser una buena oportunidad para ver cómo manejan una crisis. Podemos aprender sobre sus habilidades defensivas», sonrió el comandante alienígena. Esto era perfecto. Cuando los humanos no pudieran manejar esta simple emergencia, demostrarían lo débiles e indefensos que eran en realidad. Facilitaría aún más la invasión. En la Tierra, Jake tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica, aunque no tenía forma de saberlo. Caminó hacia el cobertizo de equipos de emergencia y comenzó a ponerse un traje de protección térmica. «Jake, ¿qué estás haciendo?», preguntó Linda. «Ya te dije que nadie puede sobrevivir ahí dentro». Jake revisó el tanque de oxígeno y se aseguró de que todos los sellos estuvieran bien apretados. El traje estaba diseñado para proteger a alguien del calor por un corto tiempo, pero no del infierno que se avecinaba. Furioso dentro de la planta. «Quizás nadie sobreviva», dijo Jake en voz baja. «Pero tengo que intentarlo. Esos son mis amigos ahí dentro». Tomó una palanca y un hacha de emergencia. Herramientas que podría necesitar para abrir puertas o limpiar escombros. El peso le sentó bien en las manos. Jake había trabajado con herramientas como estas toda su vida. «Si no vuelvo en 30 minutos», le dijo a Linda, «asume lo peor y mantén a todos alejados del edificio». Antes de que Linda pudiera detenerlo, Jake caminó hacia el muro de fuego y desapareció entre el humo. En el momento en que Jake entró en la refinería en llamas, entró en un mundo que habría matado a la mayoría de las criaturas vivientes de la galaxia al instante. El aire a su alrededor brillaba con un calor tan intenso que tiñó las paredes metálicas de un rojo cereza. Cada respiración que tomaba a través de su máscara de oxígeno se sentía como tragar fuego en la nave alienígena oculta. El comandante Beltar se inclinó hacia adelante en su silla, estudiando las lecturas térmicas con creciente confusión. Sus instrumentos mostraban temperaturas increíbles dentro de las instalaciones humanas. «Six, revisa los sensores de nuevo», ordenó Beltar. «Estos números no pueden ser correctos». El oficial científico realizó un diagnóstico completo de su equipo y luego levantó la vista con los ojos muy abiertos y asustados. «Ojos. Señor, las lecturas son precisas. La temperatura en esa estructura es de 12.200 grados. Eso es lo suficientemente caliente como para derretir la mayoría de los metales que conocemos». Beltar sintió un escalofrío recorrer su pálido cuerpo azul. En su mundo natal, Sepr', el día más caluroso registrado en la historia había alcanzado solo 95 grados, e incluso eso había matado a cientos de personas. La idea de 1200 grados era como imaginar la superficie de una estrella. «¿Qué están haciendo los humanos?», preguntó, aunque estaba seguro de que ya sabía la respuesta. «Huirían y dejarían que el edificio se quemara».
Cualquier especie inteligente huiría de condiciones tan imposibles. Crix estudió sus instrumentos y su voz se volvió muy tranquila. Señor, uno de ellos acaba de entrar al edificio. El comandante alienígena se levantó tan rápido que casi se cae. Eso es imposible. Ninguna forma de vida orgánica puede sobrevivir en esas condiciones. Nuestros propios trajes ambientales fallarían en menos de un minuto. Pero los sensores no mintieron. En lo más profundo del infierno, Jake Sullivan se abría paso a través de pasillos que se habían convertido en hornos. Su traje térmico ya estaba empezando a fallar y podía sentir que el calor empezaba a filtrarse a través de las capas protectoras. El sudor corría por su rostro dentro de la máscara, y cada superficie metálica que tocaba le quemaba los guantes. Jake había crecido en Texas, donde las temperaturas de verano podían alcanzar los 120 grados. Había trabajado en la construcción en el desierto, donde el sol pegaba sin piedad. Había luchado contra incendios forestales como bombero voluntario, pero esto superaba todo lo que había experimentado antes. El pasillo que tenía delante estaba bloqueado por placas del techo caídas que brillaban como brasas. Jake blandió su hacha y los cortó, haciendo que saltaran chispas a su alrededor. El mango del hacha estaba tan caliente que le quemó las manos, incluso a través de sus guantes protectores, pero siguió adelante. Su radio crepitaba con estática y la voz de Linda se oía débilmente. Jake, el edificio está empezando a derrumbarse en el lado este. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Jake la ignoró. Sabía exactamente dónde estaba ubicada la sala de control y sabía que sus amigos contaban con él. Morris tenía 3 nietos que lo esperaban cuando volviera a casa del trabajo. Carlos Rivera tenía previsto elegir mañana los anillos de boda con su prometida. Amy Walls había prometido llevar a su hija al zoológico este fin de semana. Mientras tanto, el puente de Sapirian se había convertido en un caos. Los oficiales que nunca habían experimentado miedo real en toda su vida ahora miraban lecturas que no tenían sentido. El humano no solo seguía vivo dentro del edificio en llamas, sino que se adentraba en él. Tiene que ser algún error, susurró la teniente Sara, la oficial de armas. Era joven, incluso para los estándares sapirianos, y le temblaban las manos. Quizás sea un robot o una máquina. Las biofirmas son claramente orgánicas, respondió Crix, con la voz hueca por la sorpresa. Sin duda, es una criatura viva. Pero según todo lo que sabemos de biología, debería haber muerto en el momento en que entró en ese entorno. Tar empezaba a comprender que su gente había cometido un terrible error. Habían estudiado la tecnología humana y la habían encontrado primitiva. Habían observado las ciudades humanas y las habían encontrado caóticas, pero nunca habían estudiado realmente lo que significaba vivir en este mundo llamado Tierra. Jake llegó a un cruce donde se encontraban 2 pasillos, y ambos caminos estaban completamente envueltos en llamas. Miró su mapa mental del edificio y eligió la ruta que lo llevaría más rápido a la sala de control. Aunque significaba caminar directamente a través de lo peor del fuego, el calor lo golpeó como un. El sistema de refrigeración de su traje fallaba y olía a plástico derretido en su equipo. Pero Jake había aprendido hacía mucho tiempo que a veces solo había que aguantar el dolor y seguir adelante. A los 12 años, se rompió una pierna al caer de un árbol y luego se arrastró casi 1 kilómetro para buscar ayuda. A los 30, trabajó doble turno por intoxicación alimentaria porque su equipo lo necesitaba. Era solo un día más de ser humano en la Tierra. La puerta de la sala de control estaba deformada por el calor, y Jake tuvo que usar su palanca para abrirla. El metal estaba tan caliente que se soldó a la herramienta. Pero Jake tiró con todas sus fuerzas hasta que la puerta finalmente cedió. Dentro, encontró a Carlos y Amy acurrucados detrás de un escritorio volcado. Los 3 estaban conscientes, pero apenas respiraban a través de máscaras improvisadas que habían hecho con sus camisas. Cuando vieron a Jake, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio e incredulidad. Jake, jadeó. ¿Cómo superaste ese incendio? Es imposible. Nada es imposible,
dijo Jake, aunque su voz estaba ronca por respirar el aire sobrecalentado. Solo tenemos que salir de aquí antes de que todo esto se derrumbe. Amy intentó ponerse de pie, pero se desplomó al instante. El humo y el calor la habían debilitado gravemente, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Carlos estaba en un estado ligeramente mejor, pero era el peor de todos. Era un hombre mayor, y su cuerpo no soportaba las condiciones extremas. Jake miró a sus tres amigos y tomó otra decisión que asombraría a los extraterrestres que observaban. Puso a Amy boca arriba, sosteniéndola con un brazo, mientras usaba el otro para ayudar a Carlos a caminar. Todos manténganse cerca, dijo Jake. Saldremos por donde entré y todos nos vamos a casa esta noche. Los sapiranos observaron en un silencio atónito cómo el humano comenzaba a desandar su camino a través del edificio en llamas, ahora cargando con el peso de otras 3 personas. Sus instrumentos mostraban que su temperatura corporal central estaba subiendo a niveles que deberían haber causado un fallo orgánico inmediato. Pero de alguna manera, seguía moviéndose. «Comandante», susurró Crix. «Ya no creo que estemos ante una especie primitiva». Jake Sullivan llevaba a Amy Walsh a la espalda mientras sostenía a Morris y Carlos Rivera a ambos lados, caminando a temperaturas que habrían vaporizado instantáneamente la mayor parte de la vida conocida en la galaxia. Su traje protector se estaba desmoronando, trozos de plástico derretido goteaban de su equipo, pero sus piernas seguían moviéndose paso a paso. El puente de mando sapiriano había quedado en completo silencio. Todos los oficiales miraban fijamente sus pantallas, observando algo que su ciencia decía que era imposible. El comandante Beltar se aferró a su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos contra su piel azul pálido. «Informe de estado», logró susurrar. El oficial científico Crix consultó sus instrumentos con manos temblorosas. La temperatura corporal central del humano ha subido a 42 grados centígrados. Su equipo de protección ha fallado por completo. La temperatura ambiente a su alrededor sigue superando los 590 grados centígrados. Hizo una pausa, su voz apenas audible. «Señor, debería haber muerto hace 20 minutos. En Sepr Prime, el tranquilo hogar de Beltar. En ese mundo, cualquier temperatura superior a 38 grados centígrados se consideraba letal. Sus instalaciones médicas contaban con cámaras de emergencia especiales que podían enfriar el cuerpo de un sapirano si alcanzaba los 37 grados centígrados. La idea de que una criatura viva funcionara a 42 grados centígrados era como ver a alguien nadar en lava fundida. Pero Jake Sullivan no provenía de un mundo pacífico. La Tierra había pasado miles de millones de años intentando exterminar todo lo que vivía en su superficie. Edades de hielo que congelaron continentes enteros, volcanes que bloquearon el sol, meteoritos que destrozaron el suelo, enfermedades que exterminaron especies enteras. Solo las criaturas más fuertes y adaptables habían sobrevivido, y los humanos eran el resultado final de ese brutal proceso de selección. La visión de Jake empezaba a nublarse por el agotamiento por el calor, pero podía ver la salida. Cada paso se sentía como caminar sobre lodo espeso, y cada respiración le quemaba la garganta, incluso a través de la máscara de oxígeno. Amy había perdido el conocimiento sobre su espalda. Su peso parecía aumentar con cada paso. Apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en el brazo de Jake, y Carlos luchaba por mantenerse despierto. «Vamos, gente». Jake lo dijo con los dientes apretados, aunque no estaba seguro de que alguno de ellos pudiera oírlo por encima del rugido de las llamas. «Ya casi llegamos. Que nadie se rinda ahora». Detrás de ellos, una enorme viga de soporte se derrumbó, bloqueando el camino que acababan de tomar. El impacto envió una lluvia de chispas y escombros en llamas en todas direcciones. Jake miró hacia atrás y se dio cuenta de que su ruta de escape original había desaparecido. Sin dudarlo, cambió de dirección, dirigiéndose hacia una salida diferente que recordaba de los planos del edificio.
Esta ruta los llevaría a través de una zona donde el fuego era aún más caliente, donde las llamas se elevaban hasta el techo como una sólida pared de muerte naranja. Pero era la única salida. Los extraterrestres observaron con horror cómo el humano caminaba directamente hacia la parte más peligrosa del fuego. En sus pantallas, las lecturas de temperatura subieron aún más. «Va por el camino equivocado», susurró la teniente Sara. «Esa sección está completamente consumida. Ni siquiera nuestra armadura de batalla podría sobrevivir allí». Pero Jake sabía algo que los extraterrestres no entendían. Había estudiado este edificio durante 20 años. Sabía que la zona de adelante tenía mejor ventilación, lo que significaba que el humo sería más tenue incluso si las llamas eran más calientes. También sabía que los soportes estructurales en esa sección eran más nuevos y más fuertes, y menos propensos a colapsar. Lo más importante es que Jake comprendió que a veces el camino más peligroso también es el más rápido hacia la seguridad. Mientras entraba en la peor parte del incendio, llevando a sus 3 amigos, Jake pensó en su hija Lucy, que estaba en la universidad estudiando para ser médica, pensó en su esposa, Mary, que estaría cocinando la cena y lo esperaría en casa a las 6. Pensó en todas las barbacoas familiares, los viajes de campamento y los partidos de las ligas infantiles que habían hecho que su vida valiera la pena. El calor era tan intenso ahora que el aire mismo parecía denso y pesado. La piel de Jake se sentía como si ardiera incluso dentro de su traje. Y podía sentir el sabor del metal en la boca por respirar el aire sobrecalentado, pero sus piernas seguían moviéndose paso a paso, llevando a la gente que dependía de él. Amy se movió sobre su espalda y murmuró algo que él no pudo entender. Tropezó y se habría caído, pero Jake lo atrapó y lo mantuvo en pie. Carlos estaba empezando a quedarse atrás, pero Jake disminuyó la velocidad y lo esperó. «Quédate conmigo», gritó Jake. «Lo vamos a lograr». Los saperianos comenzaban a comprender que no estaban viendo a una criatura primitiva luchando por sobrevivir. Estaban observando a un depredador en su elemento natural, adaptado por millones de años de evolución para manejar condiciones que matarían civilizaciones enteras. El comandante Beltar había crecido leyendo sobre los grandes héroes militares de la historia seheriana. Historias de valientes guerreros que se enfrentaron a flotas enemigas, de brillantes comandantes que conquistaron mundos mediante la estrategia y el coraje. Pero ninguno de aquellos héroes había hecho jamás algo parecido a lo que él estaba presenciando ahora. «¿Cómo es esto posible?», preguntó, aunque ya no estaba hablando con su tripulación, estaba pidiendo al universo mismo que explicara cómo podían existir tales criaturas. El doctor Nex, el oficial médico del barco, había estado estudiando las lecturas biológicas con creciente asombro. Ahora, habló por primera vez desde que comenzó la emergencia. «Señor, creo que entiendo lo que estamos viendo», dijo lentamente. «Este humano proviene de lo que clasificamos como un mundo de muerte de clase 12. Supusimos que eso significaba que la especie sería débil y tendría dificultades para sobrevivir. ¿Pero qué pasaría si estuviéramos equivocados? ¿Qué pasaría si vivir en un mundo así los hiciera increíblemente fuertes?» La idea cayó sobre el puente como un golpe físico. De repente, todos los oficiales apirianos comprendieron el terrible error que habían cometido. Habían asumido que debido a que la Tierra era peligrosa, sus habitantes serían frágiles e indefensos. En cambio, la Tierra había creado la especie más resistente y resiliente que jamás habían conocido. Jake finalmente llegó a la salida, tambaleándose hacia el aire fresco de la tarde con Amy todavía inconsciente en su espalda y Carlos apenas capaces de mantenerse en pie. La temperatura afuera era maravillosamente fría, solo 90 grados. Aunque para los estándares sapirianos, todavía hacía un calor peligroso. Linda Carter y su equipo del departamento de bomberos corrieron a ayudar. Sus rostros se llenaron de asombro y alivio. Los trabajadores médicos de emergencia comenzaron inmediatamente a tratar a los 4 sobrevivientes, pero Jake les hizo señas para que se alejaran de él. «Ocúpate de ellos primero», dijo, bajando suavemente a Amy al suelo. «Estoy bien, y aunque parezca increíble,
él estaba bien. Agotado, acalorado y cubierto de hollín. Pero prácticamente ileso de una experiencia que habría matado instantáneamente a la mayoría de las formas de vida de la galaxia. Los zafirianos observaron sus instrumentos mientras los signos vitales de Jake volvían lentamente a la normalidad, y comenzaron a darse cuenta de que todo lo que creían saber sobre el universo había cambiado para siempre. 3 días después del incendio en la refinería, Jake Sullivan volvió al trabajo, instalando nuevos equipos de seguridad y revisando los procedimientos de evacuación con su equipo. Las quemaduras en sus manos se habían curado rápidamente, y salvo por estar un poco más cansado de lo habitual, se sentía perfectamente normal. Para Jake, caminar a través de un edificio lleno de llamas de 1000 grados era algo que simplemente tenía que hacer. Pero al otro lado de la galaxia, el Imperio Seheriano estaba sumido en el caos más absoluto. El almirante de flota Zorat había ordenado a todas las naves retirarse a una distancia de 10 años luz del sistema Saúl, declarando que la Tierra era extremadamente peligrosa para toda la vida sapiriana. Se estaban celebrando reuniones de emergencia en todos los mundos sapirianos, y todo el plan de invasión había sido descartado. Estamos tratando con una especie que ha sido forjada por su entorno y convertida en armas vivientes, anunció el almirante a los comandantes de su flota. Cada ser humano en ese planeta es más peligroso que nuestros guerreros mejor entrenados. El comandante Beltar, todavía estacionado cerca de la Tierra, pero ahora a una distancia mucho más segura, estaba revisando más informes de inteligencia sobre el comportamiento humano. Cada nueva información hacía que la situación pareciera más desesperanzada para cualquier potencial invasor. Señor, dijo el oficial científico Crick, con la voz llena de asombro y miedo. He estado estudiando sus actividades recreativas y creo que necesitas ver esto. La pantalla principal mostraba imágenes de algo llamado fútbol americano, donde los humanos chocaban deliberadamente entre sí a gran velocidad, usando un equipo de protección mínimo. Luego vinieron imágenes de boxeo, donde 2 humanos estaban parados en un pequeño ring y trataban de dejarse inconscientes el uno al otro mientras miles de otros humanos vitoreaban. Lo hacen para entretenerse, explicó Crix. Y miren este deporte que llaman hockey sobre hielo. Luchan entre sí con palos mientras se deslizan sobre agua congelada. Cuando estalla una pelea, los árbitros simplemente se hacen a un lado y dejan que continúen hasta que alguien cae. Tar miró la pantalla con horror. En Sepr Prime, el deporte más violento era un juego suave en el que los jugadores intentaban tocar una pelota flotante sin hacer contacto entre ellos. La idea de golpear deliberadamente a alguien era tan impactante que muchos zafirianos ni siquiera pudieron ver las imágenes humanas. ¿Y qué pasa con sus militares? Beltar preguntó, aunque empezaba a temer la respuesta. Crix encontró más archivos. Señor, sus soldados pasan por algo llamado entrenamiento básico, donde son sometidos deliberadamente a estrés físico y mental que sería considerado tortura según nuestros estándares. Transportan equipos pesados durante largas distancias, se arrastran por el barro bajo alambres de púas y aprenden técnicas de combate cuerpo a cuerpo que podrían matar a un sapiriano de un solo golpe. La pantalla mostraba soldados humanos haciendo flexiones bajo la lluvia, corriendo carreras de obstáculos y practicando con armas. A los ojos de los sapirianos, parecía un planeta lleno de guerreros preparándose para una batalla constante. Pero aquí viene la parte verdaderamente aterradora. Crix continuó, su ejército es completamente voluntario. Nadie los obliga a convertirse en soldados. Eligen este entrenamiento porque quieren proteger a sus familias y su estilo de vida. Feltar sintió que le flaqueaban las piernas. Una especie que eligió voluntariamente convertirse en guerreros superaba todo lo que los sapiranos habían conocido. Su propio ejército estaba compuesto por ciudadanos seleccionados mediante programas informáticos y asignados a las tareas más seguras posibles. La doctora Sixera apareció en la pantalla de comunicación con su informe final. Parecía como si no hubiera dormido en días, y su apariencia, habitualmente perfecta, estaba desaliñada por el estrés. Miembros del consejo, comenzó,
He completado mi análisis de la especie humana y mi recomendación es que clasifiquemos inmediatamente la Tierra como zona prohibida y establezcamos una distancia mínima de seguridad de 50 años luz. Activó una pantalla holográfica que mostraba datos comparativos entre los humanos y otras especies conocidas. Los humanos son más fuertes, rápidos y resistentes que cualquier forma de vida sensible que hayamos conocido. Pueden sobrevivir a temperaturas extremas que nos matarían a la mayoría al instante. Pueden funcionar con huesos rotos, heridas graves, heridas y niveles de dolor que causarían la pérdida del conocimiento a otras especies. La pantalla mostraba datos médicos que hicieron que varios miembros del consejo apartaran la mirada con disgusto. Más importante aún, continuó la doctora Sixer, parecen volverse más peligrosos cuando se ven amenazados. Nuestros perfiles psicológicos indican que cuanto más difícil se vuelve su situación, más creativos y decididos se vuelven en su respuesta. Les mostró datos históricos sobre guerras humanas, desastres naturales y situaciones de supervivencia. Una y otra vez, los humanos se habían enfrentado a adversidades imposibles y habían encontrado la manera de superarlas con pura determinación e ingenio. Lo llaman el espíritu humano, explicó. Parece ser una negativa innata a rendirse, incluso cuando la lógica sugiere que rendirse sería la opción racional. El almirante de flota Zorat escuchó el informe con creciente temor. Todo lo que su especie había aprendido sobre guerra y conquista era inútil contra un enemigo como este. Doctor, preguntó finalmente, ¿existe algún escenario en el que una invasión de la Tierra pudiera tener éxito? La doctora Sis guardó silencio un largo rato. Luego dijo, Señor, creo que intentar invadir la Tierra resultaría en la destrucción completa de nuestra especies. No porque su tecnología sea superior a la nuestra, sino porque son demasiado peligrosos para combatirlos, hizo una pausa y añadió. También creo que, si los dejamos en paz, con el tiempo se desarrollarán más rápido que la velocidad de la luz y se extenderán por toda la galaxia. Cuando eso suceda, todas las demás especies se enfrentarán a la misma elección que enfrentamos nosotros ahora. O se hacen amigos de ellos o se extinguen. El Consejo votó unánimemente abandonar todos los planes de contacto con la Tierra y clasificar el espacio humano como permanentemente fuera del alcance de las naves sapirianas. También comenzaron a mejorar de inmediato su núcleo diplomático, con la esperanza de que cuando los humanos finalmente llegaran a las estrellas, pudieran convencerse de negociar en lugar de luchar. Jake Sullivan terminó su jornada laboral y condujo a casa durante la tarde tejana, escuchando música country en la radio de su camioneta. Y pensando en lo que Mary estaba preparando para cenar. Se detuvo en un semáforo en rojo y saludó a su vecino Bob, que paseaba a su perro. Jake no tenía ni idea de que su simple acto de heroísmo había evitado una guerra interestelar. No sabía que civilizaciones alienígenas de toda la galaxia estudiaban a la humanidad con una mezcla de miedo y admiración. Ciertamente no sabía que su nombre estaba entrando en los libros de historia sepirianos como el humano que, sin ayuda de nadie, cambió el equilibrio de poder en el cosmos. Lo único que Jake sabía era que Morris había vuelto al trabajo con las fotos de sus nietos en su escritorio. Carlos Rivera había elegido con éxito los anillos de boda y Amy. Walsh había llevado a su hija al zoológico como había prometido. A veces, eso bastaba para que cualquier día valiera la pena. Al entrar en su casa, Jake miró hacia el cielo que se oscurecía y vio aparecer las primeras estrellas. En algún lugar entre esas estrellas, especies alienígenas estaban descubriendo que la Tierra albergaba a las criaturas más peligrosas de la galaxia. Pero para Jake Sullivan, solo eran estrellas, hermosas y distantes, brillando sobre un mundo donde la gente común hacía cosas extraordinarias todos los días y no les daba importancia. Mientras Jake Sullivan estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, rechazando tratamiento médico y bebiendo una botella de agua, todo el imperio sapiriano se daba cuenta de que su invasión planeada se había vuelto imposible. El comandante Beltar convocó de inmediato una reunión de emergencia con el alto mando en Sepr Prime. En cuestión de minutos,
Los líderes más poderosos de la galaxia contemplaban las grabaciones de lo que ya llamaban el rescate imposible. El almirante de flota Zorat, comandante supremo de todas las fuerzas apirianas, vio las imágenes 3 veces antes de poder hablar. Cuando finalmente recuperó la voz, fue apenas un susurro. ¿Me estás diciendo que esta única? ¿Los humanos atravesaron condiciones que matarían a toda nuestra fuerza de invasión? Rescaté a otros 3 y luego volví a salir caminando. Sí, señor, respondió Beltar desde su nave cerca de la Tierra. Y según los propios informes de noticias del humano, esto no se consideró un comportamiento especialmente inusual. Lo llaman héroe, pero lo tratan como algo que sucede habitualmente. En cuestión de horas, la doctora Cisara, la mayor experta del imperio en mundos peligrosos, fue sacada de su laboratorio de investigación y recibió la orden de dar una sesión informativa de emergencia al Consejo de Guerra. Ella apareció en la pantalla de comunicación luciendo cansada pero profundamente preocupada. Honorable Consejo, comenzó, he pasado las últimas 6 horas revisando cada pieza de información que hemos recopilado sobre la Tierra, y debo decirles que hemos cometido un error catastrófico en nuestra evaluación. Activó una pantalla holográfica que mostraba la Tierra girando lentamente en el espacio. Para los ojos de Sapirian, parecía hermoso y atractivo, con océanos azules, nubes blancas y masas de tierra verdes. La Tierra parece pacífica desde el espacio, pero la realidad es muy diferente. El Dr. Sara continuó, este mundo está clasificado como un mundo mortal de clase 12, uno de los entornos más hostiles que hemos descubierto. Supusimos que esto debilitaría a sus habitantes y los haría fáciles de conquistar. Nos equivocamos por completo. La pantalla cambió para mostrar patrones climáticos, datos geológicos y estudios biológicos. Los miembros del Consejo miraron con creciente horror cómo se enteraban de la verdad sobre el planeta que habían planeado invadir. La Tierra experimenta variaciones de temperatura de más de 200, explicó el Dr. Sara. Tormentas con vientos que pueden destruir ciudades enteras. Terremotos que parten el suelo. Erupciones volcánicas que bloquean el sol. Inundaciones, sequías, incendios, edades de hielo y niveles de radiación que esterilizarían la mayoría de los mundos habitados. El líder del Consejo, Mort, el mayor y más sabio de los líderes apiranos, se inclinó hacia adelante en su silla. Pero seguramente los humanos deben vivir en ciudades protegidas, resguardadas de estas condiciones. No, señor, respondió el médico con gravedad. Viven en todas partes. En desiertos donde la temperatura alcanza los 130 grados. En las regiones árticas la temperatura desciende hasta menos 60 grados centígrados. En montañas donde el aire es demasiado fino para respirar. Cerca de volcanes que podrían entrar en erupción en cualquier momento. No sobreviven simplemente a estas condiciones. Parece que les gusta. Les mostró imágenes que dejaron al Consejo boquiabierto. Humanos escalando montañas en climas gélidos. Humanos nadando en agua helada. Humanos corriendo maratones bajo un calor abrasador. Los humanos se sumergen profundamente bajo el agua, donde la presión aplastaría la mayoría de las formas de vida. Lo que presenciamos hoy no fue un acontecimiento extraordinario. El Dr. Cisara dijo que era simplemente un ser humano normal respondiendo a una emergencia. Nuestra investigación muestra miles de incidentes similares a lo largo de su historia. La pantalla mostró más ejemplos. María Santos, quien había sobrevivido durante 3 días enterrada bajo los escombros del terremoto sin comida ni agua, con el cuerpo aplastado pero su espíritu intacto. Dan Coleman, quien había caminado 24 kilómetros a través de una ventisca ártica con una pierna rota para salvar a su equipo de investigación. Ellen Martínez, quien luchó contra un puma con sus propias manos para proteger a sus hijos. Pero el descubrimiento más perturbador, continuó el Dr. Cisara, es lo que hacen los humanos para recrearse. Se someten voluntariamente a condiciones extremas por lo que llaman diversión. Escalan montañas peligrosas, saltan de vehículos voladores,
Compiten con vehículos a velocidades mortales y participan en deportes de combate en los que intentan deliberadamente lastimarse entre sí. El líder del consejo, Morte, sintió que se le helaba la sangre. En Sepr Prime, la actividad recreativa más peligrosa era la jardinería competitiva. La idea de buscar deliberadamente el dolor y el peligro era completamente ajena a su pacífica especie. Doctor, dijo con cuidado, ¿cuál es su evaluación profesional de nuestras posibilidades si procedemos con la invasión? El doctor Sixer permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces dijo, Señor, calculo que un solo obrero de la construcción humano podría derrotar a un escuadrón entero de nuestros mejores guerreros sin usar armas. Los rangos de temperatura que consideran normales matarían a nuestros soldados en minutos. La gravedad en su planeta es un 30% más alta que la nuestra, lo que significa que todos los humanos realizan entrenamiento de fuerza constantemente con solo caminar, y parecen no temer al dolor ni a la muerte. La sala del consejo quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de reciclaje de aire. Finalmente, el almirante Zorat habló. ¿Qué hay de su tecnología? Sin duda, todavía tenemos ventaja en ese aspecto. Quizás, admitió. El doctor Sixara. Pero consideren esto. Desarrollaron toda su tecnología mientras vivían en un mundo que intentaba activamente matarlos. Cada invento, cada descubrimiento, cada avance se realizó en condiciones de peligro constante. ¿Qué tipo de armas podría crear una especie así si decidiera que somos una amenaza? En la Tierra, Jake Sullivan finalmente regresaba a casa después de declarar a los investigadores. Las noticias locales ya habían recogido la noticia y los periodistas lo llamaban héroe. Pero Jake no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que había hecho lo necesario para ayudar a sus amigos. Su esposa, Mary, lo esperaba en el porche, con lágrimas en los ojos y una expresión de preocupación en el rostro. Había oído hablar del incendio por la radio y había estado aterrorizada hasta que recibió su llamada diciéndole que estaba a salvo. «Me mataste del susto», dijo, abrazándolo fuerte. «Linda Carter llamó y me contó lo que hiciste. Dijo que ningún ser humano debería haber podido atravesar ese incendio y vivir». Jake sonrió y besó la frente de su esposa. «Bueno, supongo que soy más duro de lo que parezco». Lo que Jake no sabía era que su simple acto de valentía acababa de salvar a la Tierra de una invasión alienígena. En lo alto del espacio, la flota sapiriana ya comenzaba a retirarse a una distancia más segura. Y al otro lado de la galaxia, la fuerza militar más poderosa del espacio conocido estaba aprendiendo a temer a una especie que una vez planearon conquistar.